escuchamos la palabra investigación, generalmente hacemos cara como de, "Ugh", pero les juro que no, no, nada que ver. Esto es súper fascinante. Eh, Aprovechando que vamos a hablar de este tema, quiero lanzarles así como la pregunta. ¿Para qué creen ustedes que es importante investigar el tema de la menstruación en Guatemala? Vayan poniéndomelo así en el chat. Y pues conforme vayamos pasando las diapositivas, vamos hablando. Entonces, ¿en qué consiste eh, esta parte de la investigación que tenemos en Imperial? Pues básicamente generar datos e información sobre la higiene menstrual en Guatemala para poder aportar al conocimiento de las necesidades de higiene menstrual que se viven en el país. Bueno, y entonces les pongo esta frasecita. Investigar es esencialmente hacer preguntas y buscar respuestas. Es importante hacer preguntas, claro, pero si solo hiciéramos preguntas estaríamos filosofando, digamos, solo estuviéramos reflexionando sobre la vida, sobre, ay, ¿por qué será que me duele cuando me viene la menstruación? Ay, ¿por qué será que no hablamos de la menstruación? Ay, ¿por qué será que las niñas en las áreas rurales no van a la escuela en su periodo menstrual? Digamos, las preguntas son importantes porque son el primer paso para pensar y cuestionar lo que sabemos, pero la segunda parte, que es la de buscar respuestas, es, digamos, el núcleo de investigar y cómo buscamos respuestas. Bueno, digamos, tenemos una serie de pasos, por decirlo así, en Period. La primera es recopilar información. Eh, es, Esto se basa en tratar de buscar toda la bibliografía posible, entrevistas, encuestas, libros, ¿qué más? Textos, artículos científicos que nos hablen sobre el problema de la menstruación. Y digo problema de la menstruación porque, digamos, sí es un problema de investigación, es una pregunta que nos hacemos. A nivel económico, ¿cómo afecta la menstruación? ¿Será que afecta a las mujeres? ¿Será que afecta más a las mujeres pobres que a las mujeres de una clase económica alta? Desde un nivel cultural, por ejemplo, ¿es un problema de investigación? ¿Será que las diferentes religiones promueven una idea errónea sobre la menstruación? Todo este tipo de ideas, digamos, es súper importante ir recopilando toda la base de datos que tengamos. Luego está la generación de datos. Generar datos es precisamente, si no encontramos algún tipo de información, es como nuestra oportunidad. Si revisamos mucha bibliografía y en ninguna encontramos, por ejemplo, algún dato sobre cómo menstruan las mujeres en Guatemala, es decir, de qué rango de edad estamos hablando cuando hablamos de menarquía en Guatemala, o si no encontramos datos sobre el ausentismo escolar en las niñas en Guatemala, pues esos son datos que nos interesa saber porque pues así abordamos mejor el problema. Entonces lo hacemos a través de cuestionarios, de encuestas, hacemos grupos focales, tenemos como muchas metodologías que también vamos reinventando en el camino, porque también tenemos en cuenta que no siempre las metodologías científicas y rigurosas nos van a ayudar en un problema tan complejo como es menstruar, que se ha mantenido en silencio por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo sacarlo a la luz y cómo sacar a la luz también los datos? El tercer paso sería sistematización de estos datos, es decir, hacer tablas, hacer índices, poner una tabla de contenido, medir, por ejemplo, digamos, si estamos hablando de preguntas cuantitativas, es decir, ¿cómo te sentiste la primera vez que menstruaste? Pues vamos sistematizando cuántas niñas o jóvenes sintieron miedo, cuántas niñas o jóvenes tenían curiosidad, cuántas niñas y jóvenes se sentían felices. Este tipo de cosas, ¿verdad? Como que vamos midiendo pues los indicadores. Y por último está la divulgación. Para divulgar este proceso de investigación, tenemos nuestras redes como plataforma principal, que es donde
pues todavía no tenemos esos productos de investigación porque lo estamos armando todavía, pero cuando lo tengamos, la plataforma de las redes sociales va a ser súper importante, ¿verdad? Para divulgar, socializar y hacer conciencia sobre la importancia de hablar de la menstruación en nuestra región y en nuestro contexto. Siguiente. Bueno, entonces, ahorita voy a leer un poquito sus respuestas sobre por qué es importante investigar, ¿no? Aquí dicen para poder adquirir conocimientos primero. Luego, para estar informados, informadas y poder hacer propuestas informadas y eficaces. Muy bien. Para traer a la luz las problemáticas y oportunidades de desarrollo que tenemos en el tema de la menstruación en Guatemala. Justo lo que dijimos, ¿verdad? Contextualizar los datos. No es lo mismo hablar de una niña menstruante en Noruega que una niña menstruante en Guatemala. Luego, para informarnos adecuadamente y evitar tener pensamientos cerrados, súper. Primero, cómo erradicar todas las ideas erróneas que tenemos, porque lastimosamente el país vive súper desinformado, tanto en nuestro núcleo familiar como la sociedad. Y sí, o sea, esa es la misión justo de Period, y por eso nos parece importante también tener esta línea, este pilar en Period, porque muchas de las ideas que están equivocadas empiezan en la familia para conocer la realidad en cuanto a acceso a la información y poder tener una menstruación digna, sí. Para poder tener un activismo, perdón, más eficaz, necesitamos tener como datos, ¿verdad? Las instituciones públicas necesitan ese refuerzo, ese respaldo de que hay un problema que necesita atenderse y si no tienen información al respecto, pues no se puede hacer. Investigar para erradicar tabús, sí. Cabal, estados informados, sí. Miedos y tabú. Reivindicar la posición de la mujer y su rol en la sociedad y en sus ámbitos, sí. Justo todo eso, ¿verdad? Que tener conocimiento, conocer las realidades sociales, transformar la realidad social a través de técnicas e instrumentos para empoderarnos y generar confianza y amor propio, para abordar la temática desde un enfoque de derechos humanos y para hacer activismo y políticas públicas con base a evidencia. Justo, gracias a todas las que participaron respondiendo esta, esta pregunta. Bueno, y entonces yo también les quería compartir, les voy a poner el link ahorita, em, pues de esta película o documental que se llama Period, End of the Sentence, que justamente es sobre el chapter de Period en la India. Si tienen la oportunidad, se la recomiendo. Es muy buena y es relevante para nuestro pilar de investigación, porque tras más datos tengamos, como ustedes dijeron muy bien, tenemos mejores propuestas. Si no conocemos las necesidades de nuestras niñas, jóvenes y personas menstruantes en general, no podemos evaluar como cuáles son realmente los puntos débiles que tenemos que atender. Y también cómo damos charlas y talleres a los grupos si no sabemos en el contexto en el que están viviendo y digamos cómo es que están viviendo su menstruación. Bueno, y también les ponía el ejemplo de la película Period End of the Sentence, porque en esta película justo creo que muestran algo clave, que es si conocemos nuestra realidad, tenemos esa capacidad de identificar cómo empoderar a nuestras comunidades de mujeres y personas menstruantes para que ellas mismas evalúen y formen eh, propuestas para incidir en su realidad. Esta película, por ejemplo, muestra, como les dije, la realidad de India y cómo ellas mismas armaron su propia industria, digamos, su propia empresa de toallas sanitarias, de algodón, y cómo ellas mismas, pues, no solo generaban empleo para su comunidad, sino también dan educación menstrual para sus niñas y jóvenes. Bien. Bueno, y también, como les dije, es súper importante desde el pilar de investigación discutir y analizar.
Es un gusto para mí compartir con ustedes por primera vez la biblioteca de Period. Esta biblioteca pues la vamos a seguir armando, pero hasta ahora lo que tenemos creo que nos parece súper relevante. Son artículos científicos, columnas de opinión, libros muy buenos, tanto para abordar a niñas como a jóvenes y a personas menstruantes, desde la inclusión, la aceptación y el empoderamiento. Les voy a pegar el link de la biblioteca en nuestro chat para que tengan acceso directo. Eh, y como les digo, si ustedes también tuvieran algún recurso que nos quisieran compartir en la biblioteca, eso nos ayudaría mucho a todas para poder seguir aprendiendo unas de otras. Y para tener como un ejemplo de lo que hay en la biblioteca, vamos a leer un pequeño fragmento que tenemos. Si alguien sabe quién es Alaí de Fopan, por favor, escríbalo en el chat porque para mí es una figura muy, muy importante en Guatemala. Pero si alguien lo sabe y lo quiere compartir, pónganlo en el chat y si no, les voy a compartir un poco al final de leer este segmento, que se llama Anatomía y Destino. Ella lo escribió en 1990 en una revista mexicana que se llamaba FEM. Lastimosamente, esta revista, que era un espacio de mujeres para mujeres, ya no tuvo el financiamiento y tuvieron que clausurarla en el 2002, pero nos dejó artículos súper importantes e interesantes, no solo del cuerpo femenino, sino problemáticas sociales. Entonces, este fragmento dice lo siguiente. La idea de una intrínseca impureza de la mujer viene desde lejos y encontramos en la Biblia muchos testimonios de ello. Impureza vinculada a la menstruación y por analogía a las hemorragias del puerperio. Esto del puerperio es cuando a las mujeres se les hace una incisión en la vagina cuando tiene un hijo, cuando es necesario hacer una incisión en la vagina para poder expulsar al bebé del puerperio. El semen masculino siempre fue visto como un elemento precioso, mientras la sangre de la mujer se consideró y todavía se considera algo sucio. Aún la maternidad tiene en la concepción judaica un carácter impuro, puesto que la mujer debe ser purificada en el templo después de haber dado a luz. En el Levítico, el capítulo sobre las impurezas viene después del capítulo sobre la lepra. Es verdad que también al hombre se le considera impuro cuando pierde flujo seminal, pero se trata en este caso de algo anormal y no de lo que es absolutamente normal como la menstruación o la hemorragia del puerperio. Sin duda, toda secreción del cuerpo tuvo carácter de suciedad y en la idea de purificación había, como en muchas leyes morales o litúrgicas, un principio de higiene. Pero en el caso de la mujer, el carácter impuro de su naturaleza está mucho más acentuado. La sangre aparente, dolorosa, es una prerrogativa femenina. La menstruación es sangre. Hay sangre en la desfloración. Ah, el poético eufemismo para esa otra herida. ¿Y cuánta sangre en el parto? Pero lo que la imaginación de los hombres le ha agregado es el concepto de la impureza. La menstruación es algo que no es de buen gusto mencionar. En todos los idiomas se han inventado metáforas para referirse al hecho, y si la Biblia consideró impura a la mujer que menstrua, la tradición popular en todas partes del mundo le atribuye una gran variedad de malos influjos sobre las plantas, sobre los frutos y hasta sobre la mayonesa. En muy pocas sociedades de las llamadas primitivas, la muchacha puber es objeto de festejos, mientras se celebra casi siempre la iniciación sexual del adolescente. La sangre de la mujer es, evidentemente, una vergüenza. Eh, bueno, entonces les había puesto, analicemos y discutamos, porque quiero que también ustedes me digan como qué piensan de este pequeño fragmento, ¿verdad? ¿Qué emociones les trae? ¿Qué sensaciones se les vienen a la mente cuando lo, cuando lo escuchan, ¿verdad? Ajá, eso. ¿Qué les trae a la mente cuando lo están escuchando? Y creo que también, bueno, María Fernández puso por periodo, es el periodo posterior al parto, sí, justo eso. Son 40 días, le dicen también la cuarentena después del parto, ¿verdad? Es como este periodo en el que el cuerpo se vuelve a adecuar, las hormonas se vuelven a adecuar después del parto y vuelve como que a su posición normal. Eh, entonces, eso, quería que también lo escucháramos porque parte
del pilar de investigación, en el pilar de investigación, recopilamos esta información porque nos parece que no es un tema nuevo, ¿verdad? La menstruación no es un tema nuevo, sin embargo, son pocas las personas que se han atrevido a hablar al respecto y hablarlo desde una posición crítica, no solo desde su experiencia, sino también analizarlo desde un punto de vista cultural. Y por ejemplo aquí que habla como de tradiciones religiosas, eh, pues no es tampoco para satanizar a las personas que practican esta religión, sino más bien porque sabemos que pueden haber cambios estructurales en la sociedad y en las religiones también, ¿por qué no? Em, Liberación, sí, a mí también, sí, hay feminismo totalmente en estos fragmentos y la mayoría de mujeres que escribían en esta revista FEM eran feministas y no les daba vergüenza decirlo, sí tenían como todavía cierto repudio y seguimos teniendo repudio hacia la palabra feminismo, pero eran muy valientes al escribir estas palabras y se enorgullecían mucho de hablar desde un feminismo crítico, ¿verdad? Un feminismo que construyera a partir de investigaciones y reflexiones. Y bueno, para hablar un poquito de la de Fopa, en lo que me comentan ahí que piensan también. Ella fue poetisa, escritora, fue activista, crítica, profesora de arte. Y entonces, y era guatemalteca, y eso creo que para mí es bien importante. Ella, de hecho, fue la cofundadora de esta revista FEM, y la revista tuvo un impacto muy importante en toda América Latina. Sin embargo, Alaide, perdón, como muchas otras personas, fue desaparecida en 1980 y por eso deja como, bueno, se publicó el artículo en 1990, pero ella desapareció en los 80, ¿verdad? Y sí, es bien importante y bien bonito recordar a estas mujeres que nos abrieron el camino para hablar de estos temas. Y creo que por eso las aliento a leer, a investigar y también a hacer críticas de su realidad. Eso. Dice, creo que la mayoría crecimos con ese pensamiento. Nos enseñaron que la menstruación es algo sucio, que da vergüenza. Y ya adultas, gracias a estos espacios, nos damos cuenta que no es así, que debemos desaprender todos los prejuicios con los que crecimos. Sí, súper de acuerdo. Y creo que por eso mismo la investigación está ligada al activismo, porque de no ser por estos espacios de discusión y reflexión, pues no sabríamos cómo hacer una incidencia, tener incidencia en nuestros propios espacios y también reconocer que hay muchos espacios de los que nos han despojado y tratar de recuperarlos, pues sí es una tarea ardua, pero necesaria. mm, Ani, hola Ani, dice la necesidad de repensar la educación que el pensamiento hegemónico nos ha dado para empoderarnos de nuevo, sí. Y también saber que el pensamiento hegemónico, que es decir, la tradición occidental, europea, de la colonia, no es el único conocimiento válido, sino que hay una variedad de pensamientos y conocimientos que no se han sistematizado y sin embargo eso no significa que no sean igual de válidos e importantes y esa también es una de nuestras tareas, recopilar esta información y socializarla y divulgarla. Gracias a todas las que participaron. Gracias, Marce. Ahora pasamos a la parte de las preguntas. No sé si alguien tiene una pregunta. Hoy platicamos más en el chat que otra cosa. No sé si alguien tiene una pregunta. Dice Fátima, yo empecé a menstruar hace como 5 años, a los 11, y desde ese momento recuerdo que me decían que como viven hombres en mi casa, no debo decir que me bajó en voz alta. Y yo a los 11 no sabía por qué. La verdad es que sí, primero menstruaste a una edad pues bastante temprana. Yo recuerdo que mi menstruación también fue así. Yo inicié a los 9 años. Estaba súper chiquita y para mí fue un cambio bien drástico. Y con lo otro, pues yo creo que no es algo que solo a ti te pasa. Creo que a todas, pues o a algunas les ha de pasar, pero es importante ir cambiando esa manera de pensar, ¿verdad?
no es un tema solo de mujeres y ellos también tienen que estar informados y saber, ¿verdad? Y pues sería importante que, por ejemplo, ellos supieran que estás en esos días por si necesitas algo, por si, para que estén pendientes de ti, por si necesitas algo, si quieres algo y algo relacionado. Pero es importante mencionarlo. Y no sé si alguien tiene eh, una pregunta, algo que quieran preguntar, platicar, mencionar. Em, solo voy a responder un par de preguntitas que habían por ahí. La primera, ¿qué pasa con el óvulo? Esta es una pregunta que nos hacen como bastante en los talleres. Hay un como mito, por decirlo así, que el óvulo no fecundado se expulsa con la menstruación. Em, no es así. Los óvulos no fecundados no se expulsan con la menstruación. Digamos, sí se desintegran, pero es que los óvulos son microscópicos, ¿verdad? Los óvulos no son como... Los óvulos no son lo que vemos cuando cae la sangre, esos son las paredes del revestimiento. Em, los óvulos son, digamos, destruidos por una clase de glóbulos blancos que se llaman macrófagos. Y estos son como los glóbulos blancos encargados de eliminar lo que no le sirve a nuestro organismo. Y bueno, como les digo, ¿verdad? Con la menstruación lo que sale en realidad son las paredes de revestimiento, el endometrio, no es el óvulo. Porque el óvulo es microscópico, ¿verdad? Aún si saliera con la menstruación, no seríamos capaces de verlo con nuestros ojos. ¿Qué otra cosa? Que aclaramos un poco lo del puerperio. Sí, perdón, no me di a entender bien, pero el puerperio es como este periodo después del embarazo, justo como dijo María Gabriela, creo. Eh, y varía, pero le dicen también como la cuarentena posparto, porque es el tiempo en que las hormonas vuelven a sus estados normales y comienza otra vez la menstruación. No sé si con eso como que lo aclaré un poco más. Y Wendy dice si hay alguna razón de por qué ahora se empieza a menstruar más. Esto es súper importante y en la biblioteca, de hecho, hay un artículo también de la revista FEM, por si lo pueden checar, creo que se llama Menstruación y Vergüenza, algo así se llama. Ah, no, tiempo, espérenme, les voy a decir cómo se llama, así tengo bien el dato. Espérenme, ahorita les digo. Se llama Revolucionarias Ideas sobre Menstruación y la autora es Anilú Elías. Anilú Elías aquí como que reporta exactamente eso que tú estás diciendo, ¿verdad? De por qué ahora se empieza a menstruar a más temprana edad. En los 90 se comenzaba a hablar de este fenómeno, pero no hay un estudio así muy profundo sobre por qué pasa. Digamos, no hay una razón específica determinada ya, sino es una hay amplias posibilidades sobre esto. Eh, la autora del artículo también menciona, por ejemplo, que una diferencia entre las mujeres de antes, como del principios del siglo XX o finales del siglo XIX, y las modernas, es que, pues, digamos, por razones de la agilización del trabajo y todo esto, las mujeres se comenzaron a embarazar menos. O sea, eso es una realidad, ¿verdad? Las mujeres ahora tienen menos embarazos. Y pues como hay menos embarazos, como que fuimos adaptando, digamos, nuestros cuerpos a tener periodos a una edad temprana, digamos, es la forma en que nuestros cuerpos también están tratando de adaptarse a las condiciones nuevas de vida y a los estilos nuevos de vida. Como para darnos también más chance de embarazarnos, por decirlo así, ¿verdad? Eso es lo que dice esta autora en ese artículo. Eh, y una de las consecuencias, por ejemplo, de que esto también esté pasando es que la menstruación también se vuelve más complicada o más dolorosa para algunas mujeres. Eso es bien interesante. No hay tantos estudios como quisiéramos, pero por ejemplo en esta, como te digo, ya hay algunos indicios de
o algunas pistas que podríamos seguir sobre por qué pasa esto. No te podría dar una respuesta concreta, ¿verdad? Pero sí hay como algunas investigaciones y reflexiones al respecto que puedes consultar en la biblioteca.